Entonces con el clustering o la agrupación en grandes bases de datos. La mayoría de los algoritmos, por ejemplo, el que estamos haciendo ahorita, K-means, ¿qué asume? Asume que yo puedo hacer clustering teniendo todos los datos en la memoria, ¿cierto? ¿Qué hicimos varios? Lo que hicimos fue crear un dataset, subir todos los datos al dataset y operar con él, ¿cierto? O unas matrices dispersas. Cogimos todos los datos y los metimos y en últimas esperamos que quepan en la memoria. Obviamente 200 registros caben en la memoria, pero si ya son 20 millones de registros, ya no van a caber en la memoria. Entonces, esta es una de las cosas muy importantes cuando se manejan grandes bases de datos. La mayoría de los algoritmos asumen que esa estructura cabe en la memoria, pero cuando ya hablamos de grandes volúmenes, eso no funciona, ¿cierto? Entonces, la agrupación puede ser ejecutada, por ejemplo, con una muestra. En vez de tomar todos los 20 millones de registros, entonces hacer un muestreo de la base de datos, o sea, seleccionar al azar 2000 registros que sí caben en la memoria y con eso voy a hacer la agrupación. ¿De acuerdo? Obviamente, si el muestreo está mal hecho, el resultado va a estar mal hecho. La idea es que el muestreo sea representativo de la información que está en la base de datos. Hay algunos algoritmos, yo no voy a entrar en el detalle de cada uno de ellos, simplemente para que los conozcan. Están el BIRS, el DevScan y el Cube, que son algoritmos que manejan grandes bases de datos. Bueno, ¿uno cómo puede resolver el problema de las grandes bases de datos? Primero, podría ser que el algoritmo fuera, por ejemplo, incremental y que el algoritmo leyera solamente una fila, o sea, leyera de la tabla una vez una fila, ¿sí? No la esté leyendo y leyendo y leyendo y leyendo muchas veces, ¿de acuerdo? Si ustedes miran K-means, ¿cuántas veces lee la tabla? La que hicieron ahorita. ¿Cuántas veces lee la tabla? O sea, los datos. ¿Los está leyendo? ¿Cuántas veces? No. No, digamos que la tabla tiene n registros. La tabla tiene n registros. ¿Cuántas lecturas en esos registros hace? Recuerden que cuando se hace la inicialización no es tan importante porque simplemente se leen cada registro. Digamos que lo hicieron como ustedes, que hicieron la inicialización de los primeros, se leyó cada registro, ¿de acuerdo? Después, ¿qué hacen? La membresía. La membresía coge cada fila y le calcula la distancia contra los centroides. O sea que leyó toda la fila, todas las filas, una vez, o sea, ya van n veces, ¿cierto? Después viene a la parte de el cálculo de los nuevos centroides. Y para eso, ¿qué hace? Pues lee todas las n filas. O sea que en cada ciclo hace 2 n, ¿cierto? 2 veces el número de filas. Usted tiene 200 filas, leyó 400 veces por la base de datos. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que pues, para nuestro caso está en la memoria, entonces pues es rápido, pero lo hizo 400 veces. Ahora, ¿cuántos ciclos se hacen? A ustedes se le hicieron 11 iteraciones. Entonces quiere decir que para 200 registros se leyeron las 3 iniciales, 400 en cada fila por 11, ¿cierto? Entonces estamos hablando de 4403 pasadas por los registros, ¿cierto? Para 200 registros con K-means. Entonces, obviamente, si estamos hablando de un algoritmo K-means aplicado sobre 20 millones de registros, pues la cosa ya se vuelve muy complicada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una es hacer un algoritmo que garantice que las filas se van a leer, pero una sola vez, ¿cierto? O hacer un muestreo, entonces no se van a leer todas las filas una sola vez, solamente la muestra se va a leer de pronto varias veces, pero solo la muestra, no toda la tabla, ¿de acuerdo? Procesamiento en línea, entonces hay algunos algoritmos que necesitan procesar en línea a pesar de que están manejando múltiples bases de datos, entonces es mucho más importante que sean incrementales. Algunos algoritmos necesitan la posibilidad de suspender y reanudar, ¿cierto? Entonces que ellos vayan corriendo y uno los va a parar y los va a volver a correr y que arranquen donde estaban. Por ejemplo, el K-means es fácil de hacer eso. ¿Por qué? Porque usted podría simplemente ir guardando los centroides donde están y cuando lo paren, pues para ahí, ¿cierto?
Entonces paro en la iteración, cuando lo vuelven a correr, pues toman los centroides y continúan. ¿De acuerdo? Trabajar con una limitada cantidad de memoria principal, que es el problema de almacenar todos los datos en la base en la memoria, que use diferentes técnicas de lectura, el muestreo, ya lo dije, y procesar cada tupla una sola vez o hacer una sola lectura o menos si es posible. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso son como restricciones. Hay un algoritmo que se llama BIRS, que significa reducción interactiva balanceada y clustering usando jerarquías. Este algoritmo es incremental, o sea, él coge la tabla y se la van dando fila por fila, y él va armando el clúster, pero fila por fila. Entonces lee una fila, otra, y asegura la lectura de una sola vez cada fila. ¿Sí? Es jerárquico, entonces nos va a armar un dendrograma, ¿sí? Y asegura una sola lectura por el mismo hecho de que es incremental. Salva la información de las agrupaciones en un árbol. Entonces, ¿él qué es lo que va haciendo? Le pasan una fila y dice, bueno, usted es una fila, pues usted es un clúster. ¿Sí? Le pasan la segunda fila, entonces dicen, uy, usted se parece tanto al anterior. No se parece. No, entonces son dos clústeres. Entonces, abre los árboles. Llega una tercera, usted se parece, no, sí se parece, usted queda con esto. Y va armando paso a paso las que van llegando. Entonces va armando el árbol. ¿Sí? De esa forma, yo no tengo que estar releyendo la base de datos. ¿Ok? Es una forma de hacerlo. Si ustedes miran, por ejemplo, cuando uno hace índices en las bases de datos, ya recuerdan que en las bases de datos yo tengo la tabla de datos y aparte yo creo un índice por cédula o por nombre. Esos índices son árboles de más. ¿Sí? ¿Recuerdan árboles de más? Árboles linearios que son bajitos, o sea, que no son profundos, que son bastante anchos y que ayudan a que las consultas sean más rápidas. Entonces, este algoritmo BIRS maneja como esta filosofía, tratar de ir creando un árbol que sea ancho, no tan profundo, en donde va armando los grupos y va metiendo cada una de las filas en el grupo más adecuado. Cada entrada en el árbol contiene información de una agrupación y los nuevos nodos se van insertando en el nodo más cercano en el árbol, que era como lo que yo les estaba explicando. DBSCAN. DBSCAN es un algoritmo que está inspirado en lo que se llama el enfoque por densidad. Nosotros vimos varios enfoques. Vimos el jerárquico y vimos el particional. Pero también dije que habían otros enfoques basados en grillas, basados en densidad, basados en modelo, bueno, hay otros. Este algoritmo es basado en densidad. Fíjense ustedes cómo hacían el algoritmo particional, el Camus, ¿cómo lo hacían? Tiraban unos centroides y después empezaban a generar particiones o grupos. ¿Cierto? A ¿quién le queda cerquita? Entonces, los que quedaban cerquita, y así sucesivamente, eran las particiones. En el clúster por densidad no se tiran centroides originales, sino que lo que se dice es, yo puedo ser el centro de un grupo si tengo muchos vecinos al lado, ¿sí? Pero si yo no tengo vecinos al lado, no soy nadie, entonces no soy un grupo, ¿sí? Entonces, este enfoque es distinto, es ir armando como cuáles son los grupos con base en qué tan pegaditos están ellos, ¿sí? Es otra forma de plantear algoritmos de clustering. Aquí, me adelanto, es como esto, yo tengo aquí un montón de datos y entonces esta zona es muy densa. ¿Por qué? Porque tiene muchos registros que están pegaditos a una cierta distancia, ¿de acuerdo? Entonces ellos van a hacer un grupito, ¿cierto? Y van armando los grupitos pensando ya en otros parámetros. En este caso, los parámetros es el radio de la esferita que nos va a cubrir, o el número de puntos mínimos que deben haber en esa esfera para decir que esa esfera es una esfera densa, y así sucesivamente. Este algoritmo se basa digamos, en ese modelo, y pues obviamente el algoritmo es muy distinto al Camus. En Weka hay unos algoritmos que son basados en densidad. Este es el algoritmo de Bescan, si lo quieren chismosear, cómo implementarlo. Y hay otro algoritmo que se llama CURE. Este algoritmo CURE es importante por una cosa,
Y es que es muy distinto al K-means, en que el K-means representa a un grupo con un solo centroide, ¿cierto? El centro representa a todos los que están ahí. En Cure no se hace un solo objeto para representar todos los de este, sino que se utilizan varios. Es lo que le llaman clustering usando representativos. Usa varios puntos para representar una agrupación en lugar de un solo punto solamente. Los puntos quedan bien separados y las agrupaciones pueden tener diversas formas, y esto es lo más importante de Cure. Por ejemplo, si yo tratara de correr K-means acá, de pronto yo diría, esto es un grupo, esto es otro grupo, esto es otro grupo, esto es otro grupo, y de pronto aquí otro grupo, ¿cierto? Tratando de hacer que fueran grupos como esféricos o elongados, pero en últimas que sean figuras parecidas a como huevitos, ¿cierto? En cambio, con Cure, como él tiene varios representativos, por ejemplo, utiliza dos, en este caso, dos representativos de cada grupo. Entonces, estos dos y estos dos, fíjense que las figuras pueden ser peras, pueden ser totalmente distintas, ¿sí? Entonces, es muy importante porque hay aplicaciones en donde, por ejemplo, cosas de imágenes, en donde uno no le sirven, como yo les decía ayer, figuras que sean todas tirándose redondas, sino que no, que las figuras sean de diferente forma. Entonces, por ejemplo, en este caso, Q puede ser una opción muy adecuada. ¿De acuerdo? Pues, finalmente, en cuanto a la comparación de los algoritmos de clúster, aquí se muestran algunas cosas en relación con el espacio y el tiempo de ejecución de los algoritmos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero utilizar esquemas jerárquicos con los que vimos, los que generan los dendrogramas, utilizando enlaces simples, promedio o completo, normalmente el tiempo de ejecución de esos algoritmos es n cuadrado, ¿sí? Y específicamente, ¿por qué n cuadrado? Porque tú tienes que construir la tabla de las distancias de todos los puntos hacia todos los otros puntos. ¿Recuerdan la matriz que nos quedaba con la diagonal 0, la triangular inferior igual a la triangular superior? Esa construcción de esa matriz de todos contra todos, ¿qué significa? Coger cada registro y calcular la distancia contra todos los otros registros. ¿Qué estamos haciendo? Si tengo 100 registros, pues me tocan 100 registros contra 100 registros. Estamos hablando de n cuadrado. Estos algoritmos casi que son prohibitivos, o sea, correrlos en grandes bases de datos no se pueden, son muy costosos, ¿sí? Entonces, estos modelos de entrada, cuando yo diga que un algoritmo es n cuadrado y voy a utilizar 20 millones de registros, haga la multiplicación. 20 millones por 20 millones, estamos hablando de n lecturas, que cada lectura dure un microsegundo en acceso al disco, le pone tiempo y eso le da, no sé, un año, ¿sí? Entonces, obviamente son difíciles de utilizar en ambientes donde hay muchos datos. Pero, por ejemplo, miremos K-means. K-means tiene orden TKN. TKN es K, el número de grupos, N, el número de registros, y T, el número promedio de iteraciones en las que converge la respuesta. En este caso, para ustedes tienen 11 iteraciones, ¿cierto? 11 iteraciones por 5 grupos o por 4, por los que sean, multiplicado por N. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, este es el costo. Y este costo es la cota superior. O sea, es muy posible que la aplicación que nosotros hicimos tenga una cota más pequeña. O sea, el K realmente no sea un multiplicador así como K. ¿Por qué? Porque es que en nuestro caso nosotros hicimos el diseño de tal forma que cada ciclo se hicieran 2 por n lecturas. Porque lo que después se hace es comparar cada distancia contra una tablita más pequeña de K centroides, pero es una tablita pequeñita, ¿sí? No es que para cada registro de la base de datos yo tenga que leer tantas veces registros de los centroides. Entonces, la implementación puede hacerse un poquito mejor para que tenga esta lectura superior. Y así yo tengo muchos otros. Obviamente, los algoritmos que están pensados para grandes bases de datos, mire, por ejemplo Birch, N, ¿sí? Cure, N. ¿Y cuál era el otro? Debescan, N cuadrado. ¿Qué pasa? ¿No sigue N cuadrado? No.
Entonces acá hay una cosa adicional que dice sampling. O sea, es n cuadrado, pero él hace un muestreo. Entonces, no es, si usted tiene 20 millones, él no toma 20 millones, sino 2000. Entonces, es 2000 n cuadrado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa, digamos, es la trampita de poner aquí en las notas esto. Porque si no, pues no serviría. El cure, mire, fíjense que el cure puede ser orden n y él no utiliza para nada muestreo. Y el birch no utiliza muestreo, porque es orden n, o sea, él asegura que si son 20 millones, te lee 20 millones de registros, no mágicos, te lee 20 millones de registros en la base de datos de hoy en día normal. ¿Sí? Se demora, pero se demora 2 horas, 1 hora, ¿de acuerdo? Bueno, lo que les decía ahorita, uno normalmente lo que termina haciendo es, por ejemplo, aquí se corrió el algoritmo de clustering, Camins, el que sea, y después se escoge, por ejemplo, en este caso, el identificador del clúster. Aquí se corrió el algoritmo Camins con 3 clústeres, ¿sí? Nosotros lo corrimos con 5 clústeres porque eran 5 drogas, ¿cierto? Y sabíamos que eran 5 drogas. Aquí se le dijo a la base de datos de churn, las de los clientes que se van a la competencia en las empresas de telecomunicaciones, que se corriera el Camins y él armó 3 grupos. Digamos que este grupo es totalmente negro, ustedes no lo entienden, pero es totalmente negro. Este grupo es grisecito, o sea, no se van, y este pedacito de acá se van. Y este de aquí es todo esto, se quedan, y este pedazo de acá se van, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Eso ya es problema de hacer el análisis para saber si ahí hay algo que nos sirve. Por ejemplo, ¿qué nos podría servir? En el clúster 1, que tiene un plan internacional, que sí tienen plan internacional, entonces quedaron todos los que tienen plan internacional acá. Este clúster quedó armado con todos los que tienen plan internacional. Acá, digo, esto no era que si se iban o no, sino el plan internacional. Entonces aquí hay unos poquitos que tienen plan internacional, aquí hay otros poquitos que tienen plan internacional. Pero ya de entrada, el clúster nos quedó separado. Si yo ya comparo eso con respecto a si el plan internacional y con respecto a si la gente se va o no de la compañía, entonces yo ya puedo ver, por ejemplo, que en el clúster 1, como no hay nadie en lo absoluto que no tenga plan internacional, todos quedaron acá, ¿cierto? Por eso aquí está vacío. En el clúster anterior se veía que todos tenían plan internacional, todos acá. Y nos podemos empezar a dar cuenta aquí mismo que como todos tienen plan internacional, una gran proporción están yendo a la competencia, ¿cierto? Entonces yo ya desde este análisis también puedo irme dando cuenta de que existen relaciones entre los atributos y la variable objetivo, y podríamos decir que hay un problema muy serio con la gente que tiene plan internacional. En el clúster 2, estos señores no tienen plan internacional, no tienen. Y este pedacitico son los que se van. Pero estos sí tienen plan internacional y son también un montón. Miren, entonces, aquí ya encuentra uno algo que es, o sea, es fácilmente relacionable, ¿no? Plan internacional se larga, ¿sí? Entonces, para eso se supone que se hace el análisis de clúster cuando yo lo tomo como una fase intermedia del proceso de minería de datos. Estoy haciendo clasificación, pero aquí estoy tratando de encontrar relaciones entre los diferentes atributos que se encuentran en la base de datos, ¿cierto? Además, como ustedes ya vieron, ya hay procesos de clustering específicos que nos pueden servir para, como, digamos, como una tarea específica, no como una parte del proceso, sino como algo que queremos hacer. Y es, yo quiero segmentar los clientes de mi compañía, ¿sí? Pues la tarea ahí es clustering, ¿sí? Y tengo que buscar el algoritmo de clustering, correrlo y al final analizar qué quedó en cada grupo y qué lo hace el otro. ¿De acuerdo? Ojo, hay una cosa muy importante. Resulta que como el Camins, yo lo puedo ejecutar y me puede dar diferentes resultados dependiendo de la semilla que yo mande, ¿cierto? Es muy normal que las compañías que ejecuten 20 veces el Camins, corren Camins con la semilla 1, y eso les da un SSE, un error de cuadrado, o sea, qué tan compactos quedaron.
lo corren otra vez, lo corren otra vez, lo corren 10 veces, hasta que encuentran el que tiene un valor SSE más pequeñito, ¿sí? Y ese es el que toman para analizar, ¿sí? Normalmente no solamente se toma qué tan compacto es un clúster, sino se toma también esa relación de qué tan compacto y qué tan distante de los otros, qué tan diferente de los otros es, que es la relación que está explicada en las diapositivas, como debajo de las fórmulas de la animación de Canning está la relación de qué tan compacto dividido en qué tan separado está. Entonces, ese índice nos puede decir cuál de 5 o 10 soluciones que tienen el mismo valor de K puede ser mejor, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces yo escojo ese, ¿sí? Porque es que como la solución de Cummings es, o sea, correrlo una vez o dos veces da distintas soluciones. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, a ustedes les dan distintos resultados que a mí, ¿de acuerdo? Porque sus condiciones iniciales fueron distintas, pero ya es otra solución que hay que mirar cuál de las dos es mejor, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente lo que se hace es ejecutar varias veces y escoger la mejor, ¿ok? Bueno, en este sitio del Departamento de Electrónica e Informática del Politécnico de Milán hay varios demos y otras estrategias de clustering. Allá muestran la agrupación jerárquica, muestran el K-means, muestran también el Fuzzy-Means. Aquí explican el problema de clustering, entonces cómo el problema es tratar de que si tengo datos, tratar de agruparlos, ¿cierto? Y por acá, en la parte de cada uno de los clusterings, por ejemplo el K-means, entonces está la meta, que es la suma de los errores cuadrados, ¿cierto? Y acá al final hay un demo interactivo. Ese demo interactivo nos dice, bueno, ¿cuántos datos quiero meter? 1000, y inicializa 3 centroides. En este caso se me perdió el otro. Ah, mírenlos. Uno acá, otro acá y otro acá, ¿cierto? Entonces le digo arranque y él ya hizo el cálculo de las membresías. Entonces todos los que quedaron con este color celestico o aguamarina más bien, son de este centroide. Estos que están verdes acá son de este otro centroide y estos que están rojos acá. Le digo haga otro paso, entonces ya quedaron así. Haga otro paso, otro paso, otro paso, otro paso, ya finalizó, ¿sí? Entonces esta es la agrupación, una, esta es la 2 y esta es la 3, ¿sí? Y asimismo muestra, ¿cómo se dice? Muestra con los otros algoritmos cómo utilizar Fuzzy-Means jerárquicos, ¿sí? El clustering jerárquico. Entonces aquí muestra, por ejemplo, el clustering jerárquico para ciudades ubicadas en Italia, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las distancias? Calcula las distancias de todos contra todos y empieza a hacer el clustering jerárquico hasta que construya el dendrograma, ¿de acuerdo? Aquí está el demo del clustering jerárquico. Entonces, igual yo puedo correr ese demo. Yo le digo que quiero 10 datos, los corre, ahí hay 10 datos. Si no los ven todos es porque quedan muy pegados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Aquí hay 2 pegaditos y aquí el otro lado es aquí hay 2 pegaditos. Entonces ya le dice uno inicialice. Bueno, ahí volví a crear los 10. Le digo el primer paso. Aquí hay 2 que están demasiado pegados. Otro paso, estos 2. Otro paso, esos 2. Y la métrica que está utilizando en este caso es el enlace sencillo. Ya finalizó y ahí quedó creado el dendrograma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, pues en general es bastante, ¿cómo se dice? Fácil de utilizar. Es muy fácil de utilizar y pues hay cosas que son muy interesantes en estos demos. Bueno, con eso termino.